¿Alguna vez has sentido esa voz interior que te impulsa a dar más e ir más allá? Acompáñanos en Deseo de Más, el podcast donde exploramos cómo hombres comunes, como tú y como yo, respondieron al llamado de sus corazones y se aventuraron a dar más. ¿Qué tal, Padre Jesús Rodríguez? Pues un gustazo tenerle aquí con nosotros. Muchísimas gracias por disponer de este tiempo para compartirnos un poco cómo el Señor fue poniendo ese deseo de dar más en usted, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y la primera pregunta que le hago es, ¿de dónde es usted? O sea, porque sé que es venezolano, pero también hay otras raíces ahí, entonces si nos puede contar un poco. Ok, bueno, yo nací en Caracas, Venezuela. He vivido toda mi vida hasta que entré al seminario a los 22 años y esos primeros 22 años los viví en Caracas, pero mis papás son portugueses de Madeira, de la isla de Madeira, de la isla de Cristiano, y ahí ellos llegaron a Portugal y bueno, obviamente llegaron de Portugal a Venezuela y yo y mis hermanos crecimos ahí. Pero bueno, tengo doble nacionalidad, pero soy venezolano. Venezolano, Nací en venezolano. Venezuela. Pensé que está bien, padre, qué grande, ¿no? Oiga, y para comenzar un poco así a calentar motores, ¿cómo se vivía la fe en su familia, ¿no? O sea, ¿cuáles eran los roles que estaban ahí presentes y cómo se iba desarrollando, pues, usted personalmente en el sentido espiritual, humanamente, un poco? Bueno, eso fue algo que me ayudó, el hecho de crecer en una familia católica por parte de papá y de mamá. Quizás por parte de mi mamá un poco más religiosos, sobre todo mi mamá, con respecto a mi papá. Mi papá se sumaba a lo de mi mamá un poco, no tanto por convicción de él, sino por ella. Y creo que mi papá con el tiempo se fue medio convirtiendo más a una fe un poco más viva, ¿no? Pero sí, el hecho de la misa los domingos, incluso mi mamá a veces iba entre semana, me ayudó desde pequeño a ver un ejemplo, ¿no? De alguien que tenía una relación especial con Dios. Mi mamá, una cosa que siempre me llamaba la atención, yo me quería ir de la misa ya, o sea, rapidísimo. Mi mamá después de la misa todavía se iba al sagrario a rezar, ¿no? Y sabes, como con mucha devoción. Y yo así como que, o sea, mamá, vámonos. O sea, pero claro, ese tipo de cosas que yo de niño no entendía, de grande me fueron ayudando, ¿no? O sea, ahí está Jesús, está presente y obviamente todo ese tipo de ejemplos. Mi abuelo materno rezaba el rosario, entonces yo vi desde pequeño un hombre que rezaba el rosario. Mi papá, a medida que se fue acercando, después empezó también ayudando en la iglesia con cosas de la Virgen, de Fátima, porque eran portugueses. Entonces también ver el ejemplo de hombres en mi familia que estaban cerca de Dios, que tenían intimidad con Dios, sobre todo mi mamá, que fue la que más lo vi, pero de hombres también, me ayudó. O sea, no voy a decir que fue determinante, pero sí ayuda a crecer un ambiente donde ves que hay gente que tiene valores y que va más allá de lo material, o sea, ve algo trascendente, ¿no? En la vida y está cerca de Dios. Ya sí, y luego también no sé si nos puede platicar un poco acerca de, o sea, cuáles eran los valores o las cosas que sobresalían en usted por naturaleza, ¿no? Me ha contado un poco que era bastante aventurero, cómo jugaba ese rol y también si nos puede contar un poco cuando se fue a la universidad, ¿no? O sea, que estudió un poco el contexto. Ok, a ver, valores que yo creo que tenía. La justicia era algo que siempre me marcó mucho. O sea, de pequeño yo no le tenía miedo a enfrentarme a cualquier persona si yo veía que había una injusticia. De hecho, me pasó jugando fútbol, si le hacían algo a un compañero, yo era el primero que, ¿qué te pasa? O sea, así como que no, a veces no me controlaba mucho en eso. En el colegio también me pasó de que grandes que de repente en la fila de la cantina para comprar, perdón, la cantina en algunos países significa otra cosa, pero bueno, para comprar en la tiendita, le pegaban a los más pequeños y no me importaba que él fuera más grande que yo, ¿qué te pasa? Métete con uno de tu tamaño. O sea, o sea, el tema de justicia siempre me encendió mucho. Estudiando Derecho en la universidad, podría hablar de otros valores, pero bueno, para juntar el tema valores-universidad, estudiando Derecho en la universidad también me empezó a llamar mucho el tema de la justicia y de también ayudar o defender a la gente necesitada. Y bueno, ahí empecé a meterme incluso un poquito en partidos políticos. En Venezuela había una situación bastante compleja y empecé un poco a participar en cuestiones de tipo político e incluso llegué a pensar que, que podía tener vocación a eso o que terminaría después de la carrera de Derecho muy metido en el ámbito político. Entonces, pero bueno, el paso a la universidad, ya yendo a cosas así más prácticas, fue una etapa de madurez donde creo que crecí mucho. De pequeño uno en el colegio, tus papás como que te hacen todo, el colegio todo funciona normal. Aquí es como que o tú haces las cosas o no funcionan y si no te inscribes, pues no vas a poder presentar el examen. Cosas de ese tipo que te hacen madurar. Y bueno, las relaciones también con amigos. Sí, fue un momento como que muy bonito, donde aprendí muchas cosas. Creo que maduré también en algunas en cuanto a cuestiones de la vida. Y nada, también pude como esos valores que tenía de justicia y otros que pudiera decir, quizás creo que me considero una persona bondadosa, o sea,
mi familia también por los valores religiosos, como que siempre buscar el bien de los demás, y una persona como que buena, muy diplomático con todo el mundo. Pude tener buenas relaciones de amigos en la universidad y eso es lo que de repente me acuerdo ahora. Quizás habría más cosas que desarrollar, pero bueno, esos son dos elementos como importantes en cuanto a valores, ¿no? Ya, y si nos puede ahora, adentrándonos un poco más a ese deseo de dar más, explicar un poco cómo terminó involucrado también en el Regnum Christi, tipo de forma un poco breve, y cómo se iban dando pasos en ese dar más, dar más. Ok, bueno, en el Regnum Christi yo en mi salón de la universidad tenía una amiga, bueno, amiga, ella estudiaba conmigo, no éramos amigos en ese momento, invitó a todo el salón, una mujer con mucho ímpetu apostólico, a un evento de gente nueva. De hecho, ella ahora es consagrada, pero en ese momento yo la verdad me insistió tanto con la entrada que yo dije, bueno, ya, se la voy a comprar, ¿no? Y ese día, un sábado, yo no tenía partido de fútbol, yo jugaba fútbol y de repente me encontré la entrada que le había dejado por ahí y dije, voy a ir. Y me impresionó la profesionalidad del evento de gente nueva, que era un apostolado del Regnum Christi, tanto que terminé entrando y empecé a ser parte de eso, terminé trabajando con ella, los dos trabajamos juntos mucho tiempo, la que ahora es consagrada, me hice muy amigo de ella, casi que como mejores amigos, y fue como es empezar a hacer cosas por los demás, porque el apostolado tiene una parte de formación de líderes, pero también un programa para ayudar a gente necesitada, donde se generaban microempresas en lugares bueno, de personas, donde vivían personas de escasos recursos, ¿no? Entonces, bueno, ese también fue un buen momento para empezar a salir más de mí mismo, ayudar a los demás y como que empezar a dar pasos donde sentía que Dios me estaba pidiendo más de mí, ¿no? Y fue en el Regnum Christi, digo, la historia es más larga de cómo fui dando pasos, pero bueno, por ahí empezó todo. Yo estuve 2 años en el apostolado sin ser del movimiento y después fue que empecé unas misiones, un viaje aquí a Roma, que también fue importante para mi vocación, a participar más, ¿no? Y poco a poco ahí se fueron dando varias cosas en los apostolados donde sentí que Dios me estaba pidiendo cada vez más, ¿no? Dar un poco más de mí y sentía que me sentía muy pleno, perdón, muy lleno, muy feliz, pero fui sintiendo que siempre me faltaba algo más, ¿no? Como que Dios como que me está pidiendo algo más, voy a dar más, voy a dar más. Y ahí vas experimentando eso como que Dios te está pidiendo algo más grande, ¿no? Y lo que le voy dando como que no es suficiente. Ya. Y ya ahorita sí, adentrándonos un poco más de lleno al tema de la vocación, antes de, pues, de que todo se diera, ¿cómo fue un poco el proceso? No sé, pues supongo tenía novia y luego también nos comentó ahorita algo de un viaje a Roma. No sé si puede ir como un poco uniendo cabos o podemos para irnos ayudando. Ok. Bueno, siento que Dios en mi proceso fue poco a poco dando señales, ¿no? Lo pensé como 2 o 3 veces de pequeño por algo, una historia en mi colegio que contaron sobre la fundadora de la congregación de las hermanas del colegio donde estudié. Una vez en una misa también lo pensé. No voy a contar todas las historias porque si no, no terminamos nunca, pero creo que la cuestión empezó como a enderezarse un poco. Yo tenía muchos prejuicios contra la vocación. Entonces sí lo había pensado, pero como que no, dije, no es por ahí. Yo le voy a dar más a Dios, voy a ayudar, voy a ser un buen católico, pero eso de ser sacerdote no lo veía. El viaje a Roma me ayudó en cuanto a que se me empezaron a caer un poco los prejuicios, ¿no? Yo llego a Roma y están los Legionarios de Cristo inaugurando la universidad, su universidad, el Regina Apostolorum, y estaban esperando el cardenal y muchos jóvenes vestidos con sotanas estaban ahí esperándolo. Yo estaba con mi bandera de Venezuela, unos venezolanos se me acercan, empezamos a hablar y nada, les empiezo a preguntar cosas, ellos me cuentan su vida y los veo muy felices a todos y muchos jóvenes. Entonces se me empezaron a caer un poco los prejuicios que yo tenía, ¿no? De que la vida sacerdotal o religiosa era muy aburrida, gente que todo el día estaba rezando y me impresionó la formación. Luego, humanamente, como que la riqueza humana que tenían, y luego que al mismo tiempo eran muy espirituales, todos con su sotana, al momento de rezar en la capilla, todos rezando muy bonitos, con mucho fervor. Entonces, como que esto fue la impresión que tuve. Gente muy normal, pero también muy cerca de Dios, ¿no? Porque mi idea era a veces como que si estás muy cerca de Dios era como que un poco raro, ¿no? Un poco raro, sí. Entonces, bueno, sí me ayudó mucho eso. Luego después conocí un poco más a los padres y también me pasó lo mismo, ¿no? Yendo a la casa de los padres en Caracas, jugando fútbol con ellos, luego comiendo con ellos, o sea, era un ambiente de familia impresionante. Y entonces, bueno, por un lado creo que es muy importante eso, que se fueron cayendo los prejuicios. Y, bueno, el tema bueno, sí tenía novia, siento que Dios también me habló un poco por ese lado. Tuve novias muy buenas, personas muy buenas, ¿no? Además, bonitas, etcétera, pero yo sentía que me faltaba algo. De hecho, la última novia que tuve también era del movimiento Regnum Christi
y nos iba súper bien en el noviazgo. Y un momento que yo hasta dije, bueno, Me caso con esta. sí, me caso, pero también así como que yo siempre he escuchado que Dios, que en la vida íbamos a tener cruces. Y yo llegué a un momento que dije, no tengo ni una cruz, o sea, todo está perfecto. Mi novia perfecta, mi familia perfecta, o sea, estoy súper bien en esto. O sea, como que todo está demasiado perfecto. Y dije, uy, ¿qué me irá a pedir Dios o qué voy a sufrir en el futuro? Porque esto está complicado. Pero bueno, el punto es que cuento una cosa rápida con respecto a mi novia y la vocación. Y es que un día, para entender un poco qué hay detrás del tema de las novias, ¿no? Un día estábamos en un café, eran puras amigas de mi novia, solo estábamos 2 hombres y la conversación era de puras mujeres. Y estuvieron como 2 horas hablando de carteras, viajes, que si esta cartera me la compré en tal lugar, que el viaje no sé qué. Y yo sentí, o sea, como que muy fuerte, o sea, como que si Dios me lo hubiese dicho en ese momento, como que yo te necesito para algo mucho más trascendental que estar pendiente de carteras y de cosas materiales y de viajes, ¿no? Y que si a tu esposa le gusta esto, no le gusta aquello, ¿no? Y eso, digamos que fue, ahí lo sentí muy fuerte y fue un poco lo que experimenté con algunas de las novias, como que, o sea, yo estoy llamado para algo mayor, ¿no? Y una mujer no me va a llenar todavía. Yo sentía que Dios me estaba pidiendo algo mucho más grande, ¿no? Bueno, después te puedo contar una cosa de la que hablamos hace unos días de misiones, pero bueno, hasta aquí para no alargarme demasiado. Sí, no, muchísimas gracias, no, por ir compartiendo eso, ¿no? Y ahorita sí quiero como ya adentrarme de lleno al tema de la vocación, ¿no? Pues obviamente todos sabemos que es duro dar el paso, entrar al noviciado, cómo se vivió, ¿no? Porque además sé que no había noviciado en Venezuela, ¿no? Entonces tuvo que irse a otro país. ¿Cómo se vivió eso y cómo fueron las primeras etapas de formación, ¿no? Ok, bueno, sí me costó obviamente el tener que dejar mi país, mi familia. También en esa época teníamos poco contacto con la familia, hoy en día ya un poco más, pero en el fondo yo creo que Dios me había dado señales bastante claras, solo que yo le estuve diciendo siempre que no, que no, que no, que no. Pero en el fondo había una certeza muy grande de que Dios me estaba llamando. Entonces yo, la verdad, incluso cuando me despedí de mi novia, yo le dije, no, voy a ver si es mi vocación o no. Pero yo en el fondo sabía que Dios me estaba llamando. O sea, yo no quería, pero yo en el fondo sabía que Dios me estaba llamando. Y sí, me costó mucho. De hecho, mi primer año de noviciado fue de bastante crisis. Todo el tiempo estaba pensando en lo que había dejado, en mis amigos, en las fiestas, en mi familia, que era muy grande. De verdad, teníamos muy buen ambiente. Pensaba incluso en el reencuentro con mi novia. Decía como que ojalá que los padres me digan que esto no es lo mío y me regrese. O sea, el primer año me costó un poquito. Pero luego que tuve como ya la certeza de que esto es lo mío, aquí es, y Dios me dio como una gracia de confirmarlo, a pesar de que ya tenía la certeza interior. Mi segundo año fue muy bien y la verdad que toda la formación en la Legión le agradezco muchísimo. Creo que fueron etapas muy bonitas. Quizás un momento ahí de un poquito de crisis otra vez relacionado con el tema de castidad y quizás la posibilidad de tener una novia o una familia, pero rápido lo superé, sobre todo estando claro de que Dios nunca me iba a pedir algo malo. Y creo que, volviendo a la parte inicial, lo que me ayudó a mantenerme siempre firme y a dar el paso fue lo siguiente, y esto es súper importante en mi vocación. Tuve una experiencia muy fuerte del amor de Dios y dije, Él me ha amado demasiado, se me ha amado tanto que no me va a pedir algo que sea malo para mí. Entonces, si me está llamando a ser sacerdote y me ha dado ya las señales, es porque siendo sacerdote es donde yo voy a ser feliz. Quizás es un poco egoísta, pero, pero yo dije, Dios no se equivoca. Entonces, yo dije, bueno, si Él me está llamando, y además me amó tanto que yo no le puedo decir que no. O sea, yo le puedo decir que no a quien sea, pero a Dios no. Aunque me cueste sangre, yo a Él le voy a decir que sí. Entonces, bueno, eso me ayudó siempre a mantenerme. Incluso en algún momento, como dije, alguna crisis, la verdad la superé, pero porque yo estaba convencido de que Dios aquí me iba a hacer muy feliz y así fue. Y de que yo a Él no le podía decir que no y que le tenía que responder a un amor tan grande que había recibido de Él. Oh, genial, padre, ¿no? Y ya luego para un poco ir cerrando, sí me gustaría un poco escuchar cómo fue ese momento tan esperado del sacerdocio, ¿no? O sea, son años de formación, lucha, sacrificio, ¿no? Como decía, eso literalmente sudar y pues hasta incluso sangre ahí por Jesucristo en el sentido pues, metafórico. Am, ¿Cómo se vivió ese momento del sacerdocio? ¿Qué significado tenía para usted el sacerdocio? Y luego también si nos puede contar un poco de, pues al inicio de su ministerio y ahora un poco qué se encuentra haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo, ¿no? Entonces, son varios temas, pero bueno, si quiere poco a poco lo vamos Voy a desarrollando. intentar juntar aquí dos cosas importantes. Antes de entrar a la Legión, yo fui de misiones y cuando estaba así con ese tema de ir dándole más a Dios, yo sentí un momento que tenía que entregarle mi vida, que yo quería evangelizar, porque me llenaba mucho ayudar a personas y evangelizar, pero que lo iba a hacer casado, ¿no? Porque había visto una pareja de misioneros
Entonces, el tema del matrimonio siempre fue una cosa que lo tenía ahí hasta que descubrí que no, que Dios me pedía darle totalmente mi vida, ¿no? No con un matrimonio metidos en una montaña o en el Amazonas, ¿no? Evangelizando, sino yo totalmente, ¿no? Porque siempre al final iba a tener que dedicarle tiempo a mi familia y a mis hijos y no iba a estar totalmente entregado a Dios. ¿Qué pasa? Este tema del matrimonio y la responsabilidad, que siento que es muy fuerte en nosotros, en los seres humanos, siento que la aprendí poco a poco en la formación y en el sacerdocio. Los últimos años antes de la ordenación, empezó a crecer el tema de la intimidad con Cristo, o sea, de la responsabilidad con Cristo. De hecho, recuerdo que yo siempre veía las ordenaciones, todos los padres con sus familias y toda la celebración muy bonita y todo el mundo aplaudiendo a los padres el día de la ordenación y sin duda es un momento muy bonito, pero yo dije, todo eso va a durar muy poco, esos son unos días y luego mi vida va a ser estar con Él y lo más importante es estar con Él. Entonces yo ya me imaginaba celebrando la misa a veces, quizás yo solo, pero yo solo con Él. Y esa fue mi preparación, o sea, como que yo me voy a entregar totalmente a Dios. Él va a ser como mi esposo, como si fuese mi esposa, pero bueno, es esposo, ¿no? Y con Él toda la iglesia y todas las almas a las que me voy a entregar. Entonces tengo que prepararme para esa entrega total. Entonces, bueno, fue muy bonito como ir creciendo en esa intimidad, en ese amor. Los primeros años del sacerdocio fueron muy bonitos, mucha entrega. Los 10 años en Venezuela hice muchas cosas y bueno, no voy a contar aquí de todo, pero muy agradecido a Dios con todas las experiencias que tuve. De hecho, ahí nos conocimos también. Pero bueno, creo que lo que puedo decir ahora, a raíz de todo mi ministerio y lo que estoy viendo ahora, es que Dios creo que me ha ido llevando a una intimidad todavía mayor con Él. Siento que, y esto es lo más bonito, a medida que uno va conociendo a Dios, creo que cualquier persona, pero nosotros quizás como sacerdotes, como religiosos, tenemos tantas oportunidades y creo que Dios me ha ido poco a poco llevando a crecer en el amor a Él y a través de Él amar más y mejor a los demás, ¿no? Entonces, podría contar más cosas, pero así en resumen, creo que es esto, ¿no? Un amor muy profundo a Él, creo que Dios me ha hecho experimentarlo, con algunos momentos también de dificultad en el ministerio, quizás por alejarme un poco de Él en algún momento y no tener un buen ambiente de comunidad en el que empecé a estar un poco solo, pero también a través de esos momentos de dificultad, Dios me hizo crecer mucho, ¿no? Y Dios siempre de alguna cosa mala que te pasa o algún momento difícil, siempre saca algo grande y algo bueno, ¿no? Y ha sido, creo que, muy bueno lo que estoy viviendo ahora, gracias también a quizás a momentos difíciles por los que pasé, pero que en general fueron siempre mejores, los momentos más, digamos que más constantes fueron los mejores, ¿no? Con pocas cosas difíciles, pero que son normales en cualquier estilo de vida, ¿no? Vocación, sí. Padre, pues, en resumen, en una frase, ¿qué le querría decir a un joven que está allá afuera con ese mismo deseo, que tal vez siente la misma lucha que usted sintió años atrás? ¿Qué le diría a usted? O sea, si lo puede sintetizar en una frase, que sé que es difícil, pero... Yo, no tengas miedo, o sea, en absoluto. A veces uno tiene mucho miedo y esa frase que decía Juan Pablo II y después completó Benedicto, ¿no? Dios no quita nada. Creo que a veces tenemos miedo porque creemos que vamos a perder algo. Dios no quita nada. Dios te da todo. Si Dios te está llamando, Él no se equivoca. Y yo he hecho experiencia de que Él te va a dar el 100 por 1 aquí y la vida eterna. Y sí he hecho experiencia de eso. Obviamente, como todos, algún momentito difícil, pero eso lo vives en cualquier estilo de vida, ¿no? Creo que las alegrías y todo lo que Dios ha dado ha sido inmenso. O sea, no tengo palabras para expresar. Incluso quizás cuando menos lo necesitaba, Dios se mostró todavía con mayor amor. Entonces, bueno, es una aventura, es algo muy bonito y sobre todo donde Dios te va a hacer pleno si te está llamando a esto. Así que no tengas miedo y lánzate con todo. Qué grande, pues muchísimas gracias, Padre, por compartir ese tesoro que lleva en su corazón. Y nada, y seguimos encomendándole para que pues el Señor siga actuando por medio de usted, pues siga dándole las gracias que más necesita y que sobre todo ese corazón de esposo pues siga ahí creciendo, ¿no? En intimidad con Jesús. También le pedimos su oración por cada uno de nosotros, por cada uno de esos jóvenes que pues están ahí afuera y tienen ese deseo, ¿no? De dar más, ese deseo de entregarse totalmente y que a veces no encuentran la respuesta, pero que saben que está ahí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por este espacio, Padre. Ok, muchísimas gracias por la invitación y bueno, que Dios le bendiga, cuente con mis oraciones. Gracias, Padre. Gracias por acompañarnos en Deseo de Más. Te invitamos a seguir escuchando esa voz interna de dar más y a querer ser parte del cambio que deseas ver en el mundo. Nos vemos en el siguiente capítulo.